Saralda, pues hemos venido dando la pelea, y gracias en el momento oportuno que llegó Freddy, para que los recursos que estaban comprometidos con vigencias futuras para el hospital de cuarto nivel, pues nos tuvimos que hacer acompañar de la Procuraduría y de la Contraloría, para que el gobierno nacional no diera por terminado el contrato, el convenio. En el caso de la PETAR, veníamos desde el gobierno Santos, cuando el doctor Simón Gaviria era director de Planeación Nacional. Él había conseguido un crédito con la banca alemana para ese proyecto. Recursos importantísimos que se complementaron con recursos locales y que ustedes tal vez recuerdan, se abrió una licitación pública y no se pudo adjudicar porque el precio del dólar con que se proyectó la obra había variado sustancialmente, lo que no permitía adjudicarse porque la diferencia entre el presupuesto oficial y lo que presentaron los proponentes pues era bastante abismal. O sea que lo de la PETAR no podemos hablar que es este gobierno de ahora. De la PETAR venimos hablando años, y si ustedes han recorrido un poco a la entidad Aguas y Aguas, se han dado cuenta que desde hace 15 o 20 años, yo diría que 20, se han venido construyendo los colectores interceptores para poder que esa agua confluya en una planta de tratamiento. O sea, hoy llegan algunos redentores, como unos salvadores. Por ahí vi una valla de un senador Moreno diciendo que gracias a él la PETAR se había hecho. Paso, eso lo venimos trabajando la bancada de Risaralda, la bancada parlamentaria hace rato. Es que este gobierno nunca tuvo voluntad y dejó perder, inclusive no quiso aceptar el crédito internacional. Ahora lo que propuso el gobierno nacional fue unas vigencias futuras para poder comprometer los recursos locales. No solamente el puerto está haciendo Pereira, lo está haciendo Dos Quebradas, lo está haciendo la tarde, lo está haciendo la gobernación. Y ojalá el proyecto salga adelante, porque es un proyecto que se requiere. Me preocupa es que con esos recursos que no llegan al tiempo, se vaya a constituir una privatización de la alcantarillado. Lo dejo ahí. Con respecto al tema de la autopista del café, lo que es una propuesta privada, netamente privada, lo que hace que el cierre financiero obligue a que los peajes que hoy tenemos deban de seguir existiendo. Y no sabemos si la tarifa hacia futuro pueda variar. En cambio, si pensamos en una APP, lo que hace posible es que se puedan tener recursos del presupuesto general de la nación, porque en alguna, como dije ahora, los caldenses tienen alguna razón en decir que por qué los peajes de Caldas tienen que financiar una obra que es más nacional que regional, que es Calapaya. Por eso es necesario revisar la propuesta, porque entre otras cosas este gobierno ya la negó, porque este gobierno es estatizador, lo que quiere es con los peajes para el presupuesto general de la nación, y yo creo que eso no es lo mejor que nos puede ocurrir, y les voy a decir por qué. El doctor Víctor Manuel Tamayo, cuando sacó adelante la propuesta de las vías del Samán, se opuso a que fuera una APP, que tenía que ser una obra pública, y así se montó. Pues yo tengo que decirles que ese proyecto lo montaron con precios ficticios, porque los alcances eran que íbamos a hacer la doble calzada, el Pollo La Romelia, que íbamos a hacer las intersecciones de Galicia y de Ucumarí, y que íbamos a hacer la doble calzada Cerritos La Virginia.
Pues la plata no va a alcanzar. Escasamente se van a hacer 2 kilómetros de la doble calzada La Romana y el Pollo, que va del Pollo al río Tuno. Y esta semana, el martes, estuve hablando con el director nacional, el director de carreteras nacionales. Yo le planteé el tema y le dije, bueno, ¿cuándo vamos a empezar la doble calzada Cerritos-La Viña, que ya se volvió un problema grave, porque usted cuando viene detrás de un camión en una volqueta que nos trae los materiales de río para las construcciones en el área metropolitana, se vuelve imposible adelantar. Y me dijo, pero doctor, le tengo una mala noticia, porque esa obra, si se empieza en el año 2032. ¿Por qué? Porque el recaudo, que es con el que se fondea Findeter, es lo que genera el peaje. Si fuera privada, el que tenía que poner la plata es el privado, y estuviéramos en una aceleración de la construcción. Le insistimos al doctor Víctor Manuel Tamayo que no lo hiciéramos por obra pública, sino que lo hiciéramos a través de una APP, pero fue imposible. No éramos los gobernantes de ese entonces. Pero esas son las consecuencias que tenemos. Y tampoco incluyeron una cosa que es importantísima. Yo la peleé en Cartago cuando se tomó la última decisión, y era que ese proyecto iba a contemplar el tercer carril entre Pereira y Cerritos. Ustedes van, ya hoy, cualquier día, vayan, a ver si son capaces de llegar a tiempo en las horas pico de ir a Cerritos o de venir a Cerritos hacia Pereira. Ese carril se requiere urgentemente y no está financiado. ¿Alguna otra pregunta? Yo primero te felicitado, claro que la presentación lo vi yo, que usted fue primero secretario de Obras Públicas, que allí lo conocí, yo creo mi trayectoria desde que fue alcalde y secretario de Obras Públicas. Ha sido un hombre de palabra, pero mi pregunta es la siguiente. No le copié más cosas en mi periódico porque fue imposible, le copié lo de la hoja de vida porque fue imposible hablar con usted. Créanmelo, y usted como dice que oye a los periodistas, y es bueno que esté dando información cada 3, cada 4 meses, y así lo que hizo el día de hoy, con respeto a la prensa, así como usted la está atendiendo aquí hoy, es el respeto que merece la prensa y por eso lo felicito. Mi pregunta es la siguiente: María Paz anunció públicamente que le iba a apoyar a usted para el Senado, no sé si sigue en la Cámara. Segundo, hoy hay una reunión con el doctor César Gaviria Trujillo, se reúne el doctor César Gaviria Trujillo con Álvaro Uribe. ¿Qué cree usted y está de acuerdo o qué es lo que piensa hacer el Partido Liberal con el Centro Democrático? Bueno, muy bien. Sí, efectivamente, yo adelanté conversaciones con la doctora María Paz Gaviria, que en un principio había decidido lanzarse a la Cámara por Bogotá. Transcurrido un tiempo decidió que para ella de pronto podría ser más atractivo aspirar al Senado, y va a aspirar al Senado. Esa es una decisión prácticamente decidida. Y eso es bueno porque en la medida en que el partido tenga candidatos fuertes, pues el número de votos va a ser mayor y posiblemente tengamos la oportunidad de tener más curules. En lo personal no me afecta, porque pues, la verdad nunca hicimos una sola reunión en Bogotá que ella me presentara su dirigencia, al contrario, fui yo el que la llevé a 3 reuniones distintas de gente amiga mía. Pero eso es intrascendental, lo importante es que ella a la lista le suma una votación muy importante. Y eso va a permitir que el partido pueda crecer el número de curules en el Congreso. Con respecto a la reunión de César Gaviria con el presidente Uribe, que yo creo que es sana, yo creo que es una reunión que propende por fortalecer la democracia y la institucionalidad. No se les olvide a ustedes que el presidente Uribe es de origen liberal. Él se hizo elegir a la gobernación de Antioquia por el Partido
Liberal, fue senador por el Partido Liberal. Y creo que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Y yo creo que el país hoy requiere de partidos fuertes. Mire, nunca habíamos visto en la historia del país que hubieran 100 candidatos a la presidencia de la República. ¿Eso a qué se debe? A que no hay partidos fuertes. Con ello no quiero decir que se limite el derecho de ser elegido, pero yo creo que eso no es serio. Eso no es serio. Habrá que implementar un mecanismo, por lo menos dentro de los partidos, de cómo seleccionan sus candidatos. Si ustedes me preguntan a mí quién es su candidato, lo digo claro y contundentemente. Mi candidato hoy es Felipe Corvo, una persona de la región, es una persona que la vi crecer, es una persona que lo hizo bien en la Contraloría General de la República y que tiene una oportunidad grande de llegar a ser un precandidato que dé la pelea. Yo creo que le falta un poco más de visibilidad nacional, pero cuando uno habla en el Congreso de Felipe Córdoba, no recibe sino aceptación. O sea que es una persona que tiene gran oportunidad. Y yo creo que espero que esas conversaciones en este fin de semana o en estos días que han venido adelantando conversaciones permita que haya luz al final del túnel. Yo creo que este país, como lo dije en mi intervención, no estamos para dividir, sino para unir. Y tenemos que entender que con este gobierno no vamos bien. El que diga lo contrario, pues, bueno, tendrá todo el derecho de pensar o de tener una visión a la que tiene el doctor Petro, pero nosotros no la tenemos. Porque es que, mire, cualquier decisión que tome Trump nos afecta. Y no solamente poniéndole aranceles a nuestros productos, y uno de ellos el más principal, el café. Estados Unidos recibe el 40% del café colombiano. Pero miremoslo también por otro lado. El primer ingreso de divisas que tiene Colombia son las remesas. Por encima de las exportaciones de café y por encima de las exportaciones de petróleo. El día que Trump le dé por decir que le pone impuestos a las remesas, hasta ahí llegamos. Porque nadie querrá girar. ¿Cuántas familias hoy dependen de los familiares que tienen por fuera del país y su gran mayoría en Estados Unidos? O sea que yo creo que ese manejo internacional tiene que ser como está establecido, muy diplomático, para hablar de un solo tema, pues, porque podríamos hablar de muchos otros. Pero yo creo que aquí hay sutilezas que de pronto la gente no ha caído en cuenta. El hecho de haber elegido al doctor Camargo, magistrado de la Corte Constitucional, eso tiene un gran significado en la estabilidad institucional del país. Entonces, yo creo que estamos en la responsabilidad de buscar cómo se fortalece la democracia, cómo defendemos las instituciones y cómo salvamos un Estado social de derecho. Congresista, buen día. Aquí nos queríamos todo el día, ¿cierto? Ya se nos volvió un negocio. Usted al principio decía que no, pero yo difiero, dijo que sí. Y se acaba de esbozar una realidad. Son 108 candidatos. Y usted le pregunta a cualquiera de esos, es para negociar un viceministerio o un ministerio. Si lo tomamos como un negocio. Usted hablaba ahora, congresista, de que Juan Pablo atravesado. No sé qué significa atravesado, porque cada quien tiene sus candidatos, usted tiene el suyo. Es el doctor Rediales, empático, interesante, hoja de vida impecable, perfecto. El derecho propio de Aníbal y los que lleguen. Y seamos honestos, los congresistas se tienen que ver mucho.
Los congresistas sí tienen que ver mucho en el tema de elegir los 4 candidatos, o de elegir los 12 para la asamblea, o de elegir los 19 para el consejo. Entonces, es diplomático lo suyo, porque hace 4 años usted no quería que fuese uno y al final terminó siendo. Como conclusión y colofón, esa selección de esos 4 depende de César Gaviria Trujillo, o depende de lo que ustedes dos planifiquen y planeen a uno de los 2 congresistas o a los 3, Aníbal, usted y Juan Pablo Gallo. Gracias. Bueno, me da pie para hacer muchas aclaraciones. Nosotros proponemos, pero allá define. Y le digo que el doctor Michael Lopera no fue candidato a la alcaldía de parte mía, fue candidato del doctor Gallo. Y por eso le digo que hoy, ¿por qué no le sirve? Y si quieres atravesar, y usted lo ha dicho, tenemos incidencia, claro. Y una de las incidencias es esa, que él no quiere que sea. Pero yo creo que para el partido, hablando de partido, es un buen candidato. O no sacó 60.000 votos en Pereira. Ahora que vayan a negociar, pues cada cual planteará qué quiere, porque seguramente esperará un buen cargo a nivel nacional que está esperando a la presidencia. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Y yo no he dicho que no. Yo nunca he dicho que no soy candidato al Senado. Yo lo que no pude ser fue representante. Y es más, si Juan Diego Patiño Ochoa no fuera el gobernador de Risaralda, no estaría aspirando al Senado de la República. ¿Por qué? Porque pues él me inhabilita. Entonces, la verdad es que yo aspiraría que haya sensatez. Igual, si ponen otro, deciden que es otro, no tengo ningún problema. Lo que sí espero es que ese otro sea un verdadero liberal y que esté aquí, que no haya dado la pelea, que haya estado jugado con el partido, pues para que nos inventen candidatos tiempo sobra. Pero la verdad es que yo creería que la posibilidad de que Michael López hiciera parte de la lista es muy importante para dar la pelea de afianzar los dos. Yo nunca he tenido la duda de que el partido puede repetir los dos, pero en política hay que ir sobre seguro, porque mire, ¿quién esperaba hace 4 años que el Partido Verde sacara dos curules? Nadie. Entonces nosotros nos tenemos que proteger de cualquier eventualidad que se pueda presentar. Rey Álvarez, de Noticias Risaralda, doctor Diego Patiño. Conclusiones de la consulta interna del pacto histórico como rumbo del país a las elecciones próximas. Y lo otro, ¿no cree usted que los partidos tradicionales de Colombia y también aquí en Risaralda deberían ser más disciplinados al momento ya de irnos a las urnas? Porque unos montados muy dispersos. Sí, yo creo que una de las cosas, y las reformas se han caído varias veces en el Congreso, es porque no hay voluntad de democratizar los partidos al interior. Y eso lo está haciendo el pacto histórico hoy porque tienen presidente. Pero hace 4 años no pensaban igual. Pero la verdad es que, y lo dije ahora, que los partidos se tienen que fortalecer. Y una manera de fortalecerlos es brindando las garantías. No sé si a través de consultas, a través de este mecanismo que establece la ley y la Constitución, o si no, internamente. Yo recuerdo, y aquí periodistas de esa época, que los candidatos los elegíamos a través de unas asambleas del partido. Así lo hacíamos. Y ojalá pudiera volver a esas épocas. Pero necesitamos una cosa bien importante, y es de que estos jóvenes se consientan de su participación en la vida política. Para mí el resultado de hace 15 días es un agridulce, porque sí, doblamos la votación del 2021,
pasamos de 1.200 a 2.400, pero eso es insignificante. Y que hablar de Bogotá, los resultados también fueron muy bajos y en todo el país. Eso es lo importante. Yo creo que hacia el futuro lo que hay que es orientar esa juventud y que sepa por qué se siente de un partido, porque cualquiera participa y lo único que busca es quién le dé la valla y dónde queda más fácil salir, más que su ideario, más que sus principios filosóficos. Entonces yo creo que hay que tratar de que se fortalezcan los partidos. Con respecto al resultado, eso que yo creo que también debe haber sido para ellos un agridulce, porque hace 4 años sacaron 5.600.000 votos y esta vez sacaron la mitad, con gobierno. Y un gobierno casi que de ellos total. Ellos establecen, porque pues las estadísticas también las manejan ellos, dicen que han salido 1.200.000 familias de la pobreza, pero yo no las vi reflejadas en la votación agradeciendo eso. Doctor Diego Patiño. Pero, a ver, me falta completar la respuesta. Claro. Era sobre la consulta y qué más. Las elecciones, la consulta interna con eso. No, pero la complementaste con algo. Con los partidos, pero ya lo dijiste. Ya lo dije. Bueno. Entonces, representar, si hoy fuesen las elecciones a la presidencia, Petro no pone presidente. Pues candidato sí, yo no sé si la logre sacar presidente. Por eso se instauró la segunda vuelta, ¿no? Pero en política no hay nada seguro. O sea, recuerden que en la pasada elección, ¿quién se imaginaba que el exalcalde de Bucaramanga iba a ser el que pasaba segunda vuelta? Nadie. Nadie. Y si usted mira los resultados de esta consulta del domingo, no ganaron los petristas, ganaron los influencers. Perdón, que mayor votación sacaron. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Doctor Diego Patiño, con su anuencia de mis compañeros acá, quiero alejarme del tema para poder convocar esta rueda de prensa porque vivimos una situación difícil, muy complicada en la ciudad de nuestro Deportivo Pereira. Y me imagino que usted con su hijo lo habló esta mañana. ¿Qué piensa de lo que está pasando con el Deportivo Pereira, doctor Diego? Bueno, muy tristes porque después de haber logrado lo que en la historia buscábamos, que era una estrella, lo logramos y matamos el tigre y nos asustamos con el fuego. Pero yo creo que ha sido falta de administración. Yo creo que esa idea de volver al Deportivo Pereira a un verdadero club se nos quedó en veremos, y creo que esa es como debería ser la manera de gobernanza que deberían tener los equipos en Colombia. Y desafortunadamente, ustedes saben lo que pasa. Casi que el Deportivo Pereira se volvió una escuela para formar jugadores y venderlos cuando llegan a su clima de perfección. Me parece que hay que revisar, y eso será un tema que a nosotros no nos compete, porque cuando el municipio de Pereira perdió la ficha, pues nos quedamos sin instrumentos legales para poder intervenir. Pues ya tendrá que ser que el negocio no dé, o que las autoridades competentes pues determinen cuáles son las acciones que se deben adelantar. Pero lo digo es por tristeza, porque aquí sí hay una hinchada que le duele el Deportivo Pereira. Es una hinchada que siente, que vive, que casi que muere por el Deportivo Pereira. E incluyo a mi hijo. Cuando yo era niño, a Juan Diego pequeño, yo iba a Occidental y él se me perdía, y era que estaba pegado en la malla que da contra la barra sur, el sector sur, donde están los de Lobo Sur. Y ya cuando creció, ya se metió allá. Juan Diego no va a Occidente, Juan Diego se va para allá. Y él tanto lo siente
que desde la gobernación me han venido aportando recursos para que el equipo pueda sobrevivir y salir adelante.